Bueno, pues vamos a iniciar nuestra tercera parte de la clase número 2 y bueno, estábamos trabajando con respecto a las derivadas parciales. Ya habíamos hecho un ejemplo. Vamos entonces ahora con el siguiente. A ver, déjenme dar acceso. Ya quedó. Ok. Bueno, entonces vamos a duplicar la diapositiva y vamos a obtener la derivada de la función f de x es igual a 4x elevado al cuadrado menos 5y elevado al cubo más 7x menos 2xy, es decir, vamos a ir combinando términos, más 3. Fíjense bien, en este caso vamos a obtener primero la derivada parcial de f con respecto a x. Todos los que tienen x, lo voy a señalar así en color rosita, tendríamos que va a ser 4x cuadrado, 7x, y aquí hay una parte donde está combinado x y y. Entonces, ojo, tendríamos que va a ser 2x. Pues vamos a derivar esas expresiones, quedando de la siguiente forma. El primero sería 2 por 4, me quedaría 8x, más, y ojo, la derivada de 7x me quedaría únicamente 7. Y ojo, aquí tendríamos que la derivada de 2x, nada más me quedaría menos 2. Si nosotros simplificamos términos semejantes, nos quedaría 8x, 7 menos 2 me quedaría más 5. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x es 8x más 7 menos 2, perdón, aquí va a quedar menos 2y. Entonces no se puede simplificar, me quedaría 8x menos 2y más 7. ¿Por qué? Porque obviamente aquí la derivada de x pues es 1, entonces ¿quiénes me quedan? Únicamente el 2 y la y. Entonces por eso aquí tendríamos 2 y la y me queda más 7. No se preocupen si quedan términos de pronto que corresponden a la otra variable, eso es normal porque finalmente la estamos hablando como si fuera una variable muda. Ok, vamos ahora con la derivada parcial de f con respecto a la y. Entonces, los que tienen y es justamente menos 5y al cubo, aquí ya lo tendríamos, y esta expresión que tiene y versus otra vez el 2. Entonces, ojo, esos son los que tienen ahora la parte de la y. Por lo tanto, nos quedaría que la derivada parcial de f con respecto a y me queda menos 5 por 3 me queda 15y elevado al cuadrado. Y tendríamos acá que la derivada de y, pues es 1, entonces nada más me sobrevive menos 2x. Entonces, ¿por qué? Porque estos quedan fijos, porque está al lado la variable y, quedando como resultado menos 2y. Y bueno, la derivada de 3, pues me quedaría 0. Ese no es necesario denotarlo. Y, ojo, perdón, no es 2y, es 2x, porque lo único que me sobrevive es el 2 y la x, dado que la derivada fue con respecto a y. Entonces aquí tendríamos menos 2x. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a esta derivada parcial? Ok, continuamos entonces. Bueno, anótenlo, si no, otra continúo. Cualquier duda, insisto, con toda confianza, díganme. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces y bueno, pues tendríamos ahora la función, déjenme cambiarlo ahora por u para que nos acostumbremos a ambas notaciones. Entonces aquí tendríamos nosotros 3x elevado al cubo menos 6y más 8xy cuadrada menos 5y. Vamos a poner y x, así lo ponemos, más 2. Ok, tendríamos esta función y vamos a obtener primero la parcial de u con respecto a x, y recuerden, la notación es así, x, y.
Entonces, ojo, aquí nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver primero los que dependen de la x, que en este caso sería 3x al cubo. Esta expresión también tiene x, ahí está, y también esta expresión tiene x. Ok, la derivada de 3x al cubo, recordemos, bajamos el 3, se multiplica por el 3, me quedaría 9, y al exponente se le resta 1, 9x cuadrado, más, y la derivada, por ejemplo, sabemos que de x es 1, entonces nada más me sobreviven 8 y y cuadrado, quedando aquí como más 8y elevado al cuadrado. Y finalmente tendríamos que la derivada parcial de 5yx, tendríamos que la derivada de x es 1, entonces los únicos que me quedan es 5y y queda con menos, quedando aquí como menos 5y. Muy bien, vamos ahora con la otra parcial, pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ustedes indíquenmelo, por favor. Ok, bueno. Vamos ahora a ver cuáles son los términos que tienen la y, que bueno, evidentemente sería menos 6y, pero también está aquí el más 8xy cuadrado y el menos 5yx. Entonces, el primero, la derivada de menos 6y, me quedaría únicamente menos 6. Siguiente, la derivada de y cuadrado, sabemos que va a ser 2y y eso se va a multiplicar por el término que está ahí, que es mudo, que sería 8x. Ahorita lo simplifico. Y en el otro me queda menos, la derivada de y es 1, justo aquí la derivada de y es 1, entonces nada más me quedan 5 y el x, entonces sería menos 5x. Y esto va a ser igual, voy a acomodar los términos, 8 por 2 son 16xy, menos 5x, menos 6. Y ya tendríamos la parcial de u con respecto a y, que sería este resultado. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a esta función. Insisto, cualquier duda con toda confianza digan. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, háganmelo saber y ya yo les ayudo para que no se atoren. Ok, bueno, continuamos entonces. Déjenme duplicar diapositiva. Ujú. Y vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Ok. U de x, y va a ser igual y nos quedaría 4y x elevado al cuadrado menos 5xy más 8y elevado al cubo menos 7x cuadrado por y menos 4. Ok, vamos a obtener las respectivas parciales asociadas y fíjense bien, primero vamos a fijarnos en las que tienen la x. Entonces, en la de las x, que los vamos a denotar en rosa, tendríamos que va a ser, a ver, se va a hacer primero x al cuadrado. Ok, aquí tendríamos a la x. Y aquí tendríamos x cuadrado. Muy bien, ¿cuál sería la parcial de u con respecto a x? Bueno, pues recordemos que aquí tendríamos que bajar la derivada, o sea, de x cuadrado sería bajar el 2 y ponerle x. Entonces nos quedaría 2x por, y ojo, el término que me queda mudo es 4y. Así nos quedaría. Menos, derivada de x es 1, entonces nada más me sobrevive 5y. Y en el otro caso sería la derivada de x cuadrado, me queda 2x multiplicado por 7y. Y la derivada de menos 4 siempre va a dar 0. Entonces, ojo, nos quedaría en este sentido, vamos a tener nosotros 2x por 4y, nos quedaría 8xy menos 5y, y en el otro me quedaría menos 7 por 2 me queda 14xy. Si simplificamos términos semejantes, en este caso tendríamos 8xy menos 14xy, nos va a quedar menos 6xy,
menos 5y. Y entonces ya tendríamos la parcial de u con respecto a la x. Si ahora nos enfocamos en la parcial de u con respecto a y, notemos que aquí tendríamos la parte de la y. Ahí está. Aquí también tendríamos y. Aquí evidentemente todo el término es con y, pero aquí también hay y. Entonces vamos a ver la parcial de u con respecto de y. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener, en este caso, derivada de y es 1, entonces nada más me va a quedar 4x elevado al cuadrado. Siguiente, tendríamos nosotros menos, ahora tendríamos aquí 5xy. La derivada de y es 1, entonces nada más me va a quedar 5x. Siguiente, tendríamos nosotros la derivada de 8y al cubo, bajamos el 3 por 8 es 24, y elevado al cuadrado. Y finalmente la derivada de y es 1, entonces nada más me quedaría en este caso como menos 7x elevado al cuadrado. Simplificamos términos semejantes y nos damos cuenta que el 4x cuadrado es semejante al menos 7x cuadrado. Quedando signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Enseguida tendríamos menos 5x más 24y elevado al cuadrado. Y en la derivada del menos 4, aunque sea con respecto a la y, también va a ser 0. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a las derivadas parciales. ¿Dudas? Insisto, con toda confianza pregúntenme. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Claro, esta parte nada más es fijarnos muy bien quiénes, las variables que están involucradas, reconocer sus derivadas y si hay términos que dependen de la otra variable se dejan así tal cual, con el objetivo en que nosotros podamos ya de pronto como ir simplificando. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase de gestión del conocimiento. Bueno, ¿a qué nos referimos con esta parte de gestión del conocimiento? La clase pasada nosotros estuvimos revisando el contexto en el cual nosotros aprendemos, es decir, finalmente el gestionar el conocimiento es a partir de cierta experiencia que nosotros tenemos, el ver cómo lo plasmamos, pero algo importantísimo es cuando nosotros lo sabemos aplicar, es justo cuando ocurre el mismo aprendizaje. Entonces aquí hay una conexión de conocimiento versus aprendizaje. Entonces fíjense bien, el proceso para construir el conocimiento se basa, número uno, en los aprendizajes adquiridos, o bueno, vamos a ponerle saberes previos. Es decir, todo lo que conocemos con anticipación. Dos, es mediante la experimentación, es decir, que si de pronto nosotros decimos, ok, nos enseñaron desde primaria, por ejemplo, las sumas. Entonces, lo primero que nosotros sabíamos era la parte del conteo, que decimos 1, 2, 3, 4, etcétera. Ahora, la experimentación se basa justo en que nos ponían a hacer como ciertos ejercicios donde se englobaba la suma, es decir, que por ejemplo decían en la primaria, de pronto en el primer año, cuando decíamos, a ver, si tenemos una manzana y una manzana, entonces sabemos que en total vamos a tener dos manzanas. Entonces, eso se basa en la experimentación y posteriormente nosotros podríamos decir que se aplicaba un problema y entonces tendríamos nosotros la parte de la aplicación. ¿Sale? O bien, como le llaman comúnmente, el contexto, es decir, de qué estamos hablando.
Si hablamos de mango, si hablamos de animalitos, de qué estamos hablando, de edad, etcétera. Y lo principal aquí, o bien en lo que se basa la gestión del conocimiento, es en la parte del aprendizaje. Pero el aprendizaje comúnmente se va a dar cuando nosotros somos capaces de replicar el conocimiento a otros. Es decir, que si nosotros somos capaces de pronto de explicarle a alguien, pensemos el tema que acabamos de ver, las derivadas parciales, implica que nosotros ya vimos que el conocimiento se está dando y por consiguiente el conocimiento va de la mano con el aprendizaje. Sin embargo, el llegar a estos cuatro pasos importantes no es como un camino sencillo. E incluso en el contexto histórico, no se basaron mucho en estos cuatro pasos, sino hubo una reestructuración o bien unas reformas, si lo queremos ver así, para lograr esto. Incluso sabemos que desde las escuelas elementales, la Secretaría de Educación Pública, quien coordina los aprendizajes de los estudiantes, sabemos que ha sufrido un sinfín de cambios justo para ajustarse a los tiempos actuales y o situaciones que puedan generar del mismo. Entonces, lo vemos desde el simple hecho de que nuestra educación secundaria, si lo vemos desde ese nivel, no es lo mismo a la educación secundaria que experimentan nuestros jóvenes de 12 a 15 años. E incluso no nos vamos tan lejos, en el mismo nivel medio superior, es decir, para los estudiantes de 15 a 18 años, sabemos que también su educación no fue la misma que la que nosotros percibimos en su momento. Entonces, créanme que para llegar a todo esto, nosotros vamos a clasificar la gestión del conocimiento. Empezaremos en primer lugar con la estructura, no es la estructura, son los enfoques de relación del conocimiento. Entonces, déjenme colocar como subtítulo. Ok, si no lo hago en la otra diapositiva. Esta parte no es necesario que la noten, es como un repaso de lo que nosotros ya vimos en nuestra clase anterior. Entonces, no se preocupen por esta parte, insisto, ya es algo que nosotros estuvimos trabajando. Ok, bueno, déjenme aquí duplicar diapositiva y aquí voy a escribir, les había dicho que enfoques, ok, déjenme ponerlo como enfoques en relación con la posibilidad del conocimiento. Enfoques de relación para el conocimiento. Sí lo vamos a poner para no complicarnos. Ok, eso es a lo que me refiero como el contexto histórico que pasamos y el primero de ellos es el dogmatismo. Entonces, déjenme colocarles una infografía sobre el dogmatismo y ahorita lo doy una aplicación a lo que serían en las matemáticas avanzadas. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a colocar en esta parte una especie de mapa conceptual referido al dogmatismo. Entonces, ¿qué es el dogmatismo? Bueno, déjenme leerlo y les explico. Dice aquí dogmatismo, filósofos que insistían enfáticamente en los principios dogmáticos. Ok, eso no nos dice mucho. Dogmático se refiere a algo que creemos ya de fe y que no lo cuestionamos, porque finalmente o puede ser tan natural, es decir, tan evidente que lo veamos, que no se cuestiona, o fue porque lo dijo alguien que es muy importante para nosotros o alguien tan importante como un fanatismo, si lo queremos ver así. Es decir, que nosotros admiramos a alguien o alguna figura representativa. Entonces, ¿en qué se basa la parte dogmática? La dogmática se basa en estructura mental cerrada. Es decir, si por ejemplo vamos a suponer que nosotros admiramos al presidente, ¿no? Y entonces el presidente nos dice, todo está bien en nuestro país, entonces evidentemente sabemos que la realidad no es esa, y entonces como creemos tanto o sabemos que es una figura representante para nosotros, implica que nuestra mente va a cerrarse
o se va a ajustar a la mente de ese representante dogmático que tenemos. Entonces, dice aquí, poco abiertos al diálogo, por supuesto, porque no se admite una situación de ir dialogando o una situación de, ¿cómo les diré? Como de contrarrestar o bien de abrir un debate entre ambas personas o ambas figuras que se representan. Dice, no respetan el individualismo. A lo que se refiere con no respetar el individualismo, se basa en que vamos a suponer, nosotros formamos un grupo de estudio, pensemos. Y entonces, si yo digo, el cielo es amarillo, entonces, si alguien me dice, no es cierto, el cielo es azul, no, ¿cómo te atreves a contradecirme si yo lo digo, yo el profesor, te digo que el cielo es amarillo? Y entonces, por eso yo no respeto el individualismo porque no estoy dando la pauta para que otros puedan expresar su respectivo punto de vista, es decir, no admito esa parte. Y créanme, el dogmatismo fue algo que gobernó en la antigua Alemania con respecto a los nazis. Créanme, todo lo que decía Hitler eso era lo que se hacía. Incluso se llegó a pensar cómo es posible que una sociedad pudo creer que había una raza pura en particular, cuando hoy en día sabemos que desde el punto de vista de la ciencia, las razas perfectas o puras no existen, porque todos somos una mezcla de tantas razas. Incluso sabemos desde el simple hecho de la colonización que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que nosotros, si lo queríamos ver así, éramos como raza pura, supuestamente, pero ni siquiera hay registros de eso. No hay una raza como tal, pero nosotros nos mezclamos junto con los españoles a fin de que hoy en día nuestros nombres y nuestros apellidos son enfocados a una cultura que es ajena a nosotros, incluso desde la situación teológica. Sabemos que si siguiéramos con las tradiciones como nuestros antepasados, seríamos politeístas porque finalmente creeríamos en el dios de la lluvia, el dios del suelo, el dios de, etcétera, es decir, de varios elementos, que no es como tal nuestra religión ajustada hacia el catolicismo o cristianismo, porque finalmente son, por decirlo así, son religiones que provienen de una mezcla que se hizo y hoy en día así se basa, pero aquí evidentemente pues no se respeta el individualismo y créanme, aunque lo veamos así como el dogmatismo está mal, hubo en algún momento de la historia y lo conocemos en la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente creyó eso de tal manera que empezaron a ver cómo habían personas buenas o malas, incluso los malos tuvieron que tratar de esconderse, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, lo que pasó con los judíos, ¿no? Que es algo que en efecto fue por una creencia que hoy en día sabe que no tendría que ver porque finalmente todos somos seres humanos, pero si bien es cierto, aunque lo tomemos así como que pues yo nunca voy a creer en el dogmatismo, pues sí, pero créanme, hay hoy en día religiones o lugares donde todavía se sigue manejando esta parte. Lo que se diga tal representante, tal persona, tal figura, eso es lo que se va a hacer. Y ahora aquí dice otro punto y que va aunado a lo que yo les comentaba hace un momento sobre muy memoristas, es decir, todo se aprende tal y como lo dijo cierta persona o cierta figura. Uh-huh. Ah, claro, no estoy diciendo que el dogmatismo hasta cierto punto esté mal, porque finalmente mediante nuestras creencias, o bien pensemos en el hecho de la Navidad, ¿no? ¿Por qué la festejamos? Bueno, porque finalmente forma parte de una tradición, aunque no es una tradición de nosotros, no existía como tal la Navidad en nuestras raíces, es decir, fue algo que fue una mezcla de, pero seguimos creyendo finalmente. Entonces, si bien es cierto, dogmatismo no lo podemos estigmatizar a que es malo, sino que de pronto, pues sí, dependiendo del contexto y o vertientes del problema, se vuelve malo cuando se utiliza para dañar a terceros. Dice aquí, defienden lo cauto, lo viejo, lo reaccionario y combaten lo nuevo o bien lo progresista, que es justo cuando, por ejemplo, pensemos en la parte, como un claro ejemplo, en la parte de Inglaterra, cuando uno de los príncipes hijos de la princesa Diana
se había separado ya de la corona justamente porque ya no, como que no le era funcional el sistema en el que estaba viviendo. Y entonces fue un gran escándalo porque se desapartó, a pesar de que estamos en el siglo XXI, año 2022, se desajustó de lo que tiende a ser lo apropiado para ese tipo de sistema. Entonces, evidentemente, lo cauto, lo viejo, lo reaccionario, lo siguen defendiendo, claro está, pero combaten lo nuevo. Pero ojo, aquí, y como les decía, el dogmatismo no es tampoco como satanizado o algo que es malo, porque finalmente en Inglaterra, que es uno de los pocos países que se sigue preservando una monarquía, aún así en el 2022, ¿por qué la gente sigue creyendo que necesita un representante, alguien que sea tocado por la divinidad para que pueda gobernar en lugar de hacerlo una república? Entonces aquí entramos en conflicto y cómo ha sobrevivido la corona británica durante muchos años. Y lo tomo a colación porque, en efecto, la muerte de la reina Isabel fue uno de los sucesos que marcó a los británicos, algunos quizás otros fanáticos de la corona británica, pero que al final sabemos que esa parte son prácticas que de pronto ya no deberían de existir o deberían de ajustarse a los tiempos actuales, pero noten cómo el dogmatismo se da, pero en una menor proporción. Y dice aquí, en el método dogmático, en la educación, el alumno solo es observador. Y eso es algo que de pronto nuestros padres, porque claro, cuando yo cursé el nivel medio superior, incluso el nivel superior, los maestros eran más abiertos a ver, muchachos, arriesguense, escríbanlo, háganlo, si se equivocan no pasa nada, pero sabemos que de pronto con nuestros padres la educación era solamente el profesor era el que daba toda la sesión, daba toda la clase, daba todos los ejemplos y el alumno no podía preguntar, solamente era observador y transcribía lo que hacía o decía el mismo docente. Entonces, aclaro, no es malo el dogmatismo, lo seguimos ocupando en una escala menor, pero si bien es cierto, están sus pros y sus contras. Y bueno, les he dado ejemplos relacionados con nuestra cotidianidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto al dogmatismo? Aclaro, cualquier duda, con toda confianza, háganmelo saber. Ok, bueno, vamos al siguiente relacionado a la otra relación con respecto al conocimiento. Y en este caso abrimos el paso para la parte del escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Ok, ¿cómo podemos manejar la parte del concepto de escepticismo? Bueno, fíjense bien, déjenme ponerles como un mapa donde vamos a ver qué es la parte del escepticismo. Bueno, fíjense bien, quien creó el escepticismo se basa en Pirrón de Elis, quien fue un filósofo griego, y dice, desconfiaba de la percepción sensorial, decía que nunca se pueden llegar a conocer la verdad. Bueno, eso nosotros lo sabemos, incluso el decir que algo sea verdadero de pronto es relativo. Hay situaciones en las cuales nosotros conocemos que sí es tan evidente y entonces, pues aquí sabemos que algo se cumple. Dice, todo lo que podemos alcanzar en un estado de aporia reflexiva, es decir, pensar sin llegar a pensar y gracias a ellos llegar a alcanzar la ataraxia, es decir, como abrir nuestra mente. ¿Mm? Dice, si nunca crees en algo, nunca te va a decepcionar de haberte equivocado. Ok, ¿a qué se relaciona el escepticismo? Bueno, el escepticismo se refiere a ciertas creencias o a ciertos hábitos que nosotros tendremos a conocer. Por ejemplo, el que se acerca ahora, martes 13. Entonces, todo mundo idealiza el martes 13 como el peor de los días o en el día en el que no debes de hacer ciertas cosas o tener ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿no? Pues te toca el examen el martes 13, pues imagínense, ¿no? Entonces uno dice, me va a ir mal, ya no voy a poder hacer esto, voy a reprobar. Entonces, justo basado en una creencia. Pero si yo dijera, el examen es el miércoles 14,
Bueno, pues ahí ni hay escepticismo porque finalmente no está relacionado con una creencia que nosotros tenemos. Entonces, aquí el escepticismo se basa tradicionalmente en ciertas creencias que tenemos. Y antes de que ustedes me digan, no, yo no soy escéptico, claro que sí, porque finalmente, por ejemplo, cuando vemos un gato negro, cuando vemos el gato negro simbolizando mala suerte, ¿y qué nos dicen? Toca madera cuando ni siquiera hay una base suficiente para determinar que el tocar la madera te va a librar de un mal presagio. Entonces, o el hecho de que veamos una mariposa negra en casa, que digamos, "Ah, está relacionado con la muerte", también no lo podemos determinar. O bien de pronto el decir, no me levanto con el pie izquierdo porque es de mala suerte. ¿Sí me explicó? Entonces, o el arrojar sal al suelo o arrójate sal en los hombros. Entonces, todas esas creencias que nosotros tenemos forman parte del escepticismo, que, insisto, evidentemente algunas, claro, mayormente no, la ciencia no acaba de demostrar que todos los hechos escépticos sean verdaderos. Entonces, como no hay esa correlación, entonces no podemos hablar que el escepticismo pueda ser parte de una ciencia, pero sí es un enfoque en relación del conocimiento, por el punto que les colocaba sobre los saberes previos. Entonces, en los saberes previos, el escepticismo juega un papel importante para darnos a entender que sí podemos o no podemos. De pronto, si yo, por ejemplo, le digo a Jaime, a ver, Jaime, los astros, tu horóscopo dice que vas a ganar dinero en esta semana. Y entonces él dice, bueno, pues aquí yo ya leí mi horóscopo, me siento con seguridad y vamos a jugar a la lotería. Voy a ganar porque mi horóscopo así lo dice. Entonces, en efecto, es un enfoque de relación del conocimiento, porque nosotros estamos a través de cierta creencia considerando que puedo yo ganar. Y ahora, claro, no es que esté mal eso, en ningún momento estoy idealizando esa parte como que está mal, sino me refiero al detalle en el que si nos lo enfocamos desde la matemática, es decir, desde el punto de vista de la probabilidad, si nosotros vemos de pronto el detalle de, ok, bueno, ¿puedo ganar la lotería? La realidad es, ok, ¿cuántos billetes se imprimen? Ok, cerca de 1 millón. ¿Para cuántos somos? Pues somos, pensemos, 4 millones. Entonces, la probabilidad de ganar es de 1 millón a 4 millones. Estamos hablando de un cuarto del 25%. Entonces, el 25% nos da a entender que es muy poquita la probabilidad. Sin embargo, con ese enfoque de relación que tenemos, que es el escepticismo, que leímos el horóscopo o los astros nos dijeron que íbamos a ganar dinero esta semana, aún así teniendo el 25% de no de ganar, es decir, que es muy poquito, seguimos creyendo que puede ser verdadero. O esas publicidades falsas donde dice, coma helado y se volverá más guapo. Sabemos que científicamente eso no está demostrado. Si no, imagínense, no todos fuéramos guapos o mujeres hermosas porque comen helado. Eso es una idea que es errónea. Pero claro, forma parte de nuestras tradiciones y o culturas que nosotros provengamos, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Aclaro, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, bueno, vamos ahora con la siguiente, que es justo la parte del relativismo. Entonces, déjenme aquí colocar esta imagen. Bueno, les explico rápidamente qué es el relativismo. El relativismo es el conocimiento que uno tiene con respecto a un punto de vista. Y entonces aquí vemos a dos personas que tienen un número abajo donde la persona del lado izquierdo dice que es 6, pero la persona del lado derecho es 9. Entonces, finalmente, no es que estén mal, sino es un enfoque que se le da acorde a cierta perspectiva. Y la perspectiva va de la mano con qué tanto conocimiento nosotros contemos. Si, por ejemplo, yo les digo, el cielo es rojo, yo digo, el cielo es rojo, y alguien me puede decir, sí, sí puede ser rojo,
pero quizás en un atardecer, o quizás si de pronto hay muchos componentes de puntos sin meca que contaminan el aire y lo hacen tornarse rojo. Y entonces alguien dice, bueno, pues sí, pero solamente en algunas ocasiones. Entonces ya tenemos dos puntos de vista. Alguien que dice con fervor, es decir, está actuando con dogmatismo al decir el cielo es rojo, y alguien que contraargumenta con la parte de, ok, de acuerdo, sí puede ser rojo, pero no siempre. Ujú. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ustedes indíquenme. No, Ok, bueno, fíjense bien, vamos a dejarle hasta aquí, puesto que ya estoy a un minuto de terminar. Bueno, me refiero a, pues son 4:39. Su tarea de matemáticas avanzadas va a tener hasta derivadas parciales, es decir, toda el álgebra de números complejos, más la parte de fracciones, derivadas parciales. Y la parte de gestión del conocimiento, les voy a poner un cuestionario en Forms donde vamos a colocar de pronto ciertas situaciones y ustedes me van a decir si se trata de dogmatismo, escepticismo o bien de situaciones relacionadas a la parte de la última corriente que es el relativismo. Entonces, y en la clase siguiente voy a iniciar con gestión del conocimiento y aclaro, ya la siguiente es nuestra última sesión y les voy a dar el cronograma de actividades para el cierre del módulo. Entonces, si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego. adiós, Adiós, maestro. profe. Hasta Adiós, luego. profe, Cuídense mucho. gracias. Igual, bye. Bye.